It's a kind of magic. It's a kind of magic. Bueno, está Nico, es astrólogo, es tarotista, hace terapias holísticas y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de qué se tratan. Y además de todo esto, es un gran lector de todo tipo de literatura. Así que vamos a hablar también de cuáles son estos cruces, ¿no?, que hay entre estos misterios, estas cosas un poco ocultas que a veces da un poquito de miedo abordar. Hay algo que me pasó con este vivo en particular y lo quería compartir, que es que, bueno, yo cuando hago vivos relacionados siempre con el tema de libros, literatura, empiezo a divulgarlo por diferentes medios, ¿no? Y tengo un par de grupos de gente que escribe poesía, cuento, de todo. Y cuando presenté, bueno, hablemos de literatura y magia, de repente hubo como un... no me prendo, no comulgo con estas cosas. Y decís, bueno, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de magia y vamos a hablar de qué se trata todo esto, pero no vamos a hacer brujería, ni vamos a matar pájaros, ni se lo vamos a tirar en el techo a ningún vecino. Pero me dio una pauta también esto, que quizás el tema de la magia, de la astrología, del tarot y de todas estas cosas que se habla mucho, pero cuando se habla de estos temas a veces se habla sin saber, genera un poco de reticencia, despierta ciertos prejuicios que me gustaría que sean parte del vivo de hoy, que sean parte de las cosas que vamos a conversar para también hablar como un poco más libremente de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué pasa, Sofi? Que da mucho miedo también. Uno relaciona estos temas con la brujería, con la magia negra, con me hicieron un trabajo, y no es nada que ver relacionado a eso. Yo sé que hay gente que está mirando este vivo ahora, que veo a algunos amigos conectados que, bueno, están al tanto. Pero también a los que no están al tanto de esto y quisieran saber un poco de información, no tiene nada que ver con esa energía, no es una energía desde lo negativo lo que vamos a hablar. Que nos va Y a además, brujar ni nada de eso. claro, y además trabajar un poco de las influencias que ha tenido este pensamiento mágico, no solamente en el plano de quienes les interesan estas cuestiones, de quienes están al tanto de, a ver si Acuario va con, o si Cáncer llora porque, más allá de todas estas cuestiones que son un poco graciosas, de repente ha habido grandes líderes mundiales, y sigue habiendo, que consultan, que se interesan por consultar tarotistas, astrólogos, y de repente toman decisiones también a partir de estas consultas y de un montón de cuestiones más que tendrán en cuenta, pero que incorporan este tipo de conocimientos para la toma de decisiones de países, por ejemplo. Recién leía en una notita del País que hizo todo un raconto de figuras políticas, ¿no?, como Churchill, como Hitler, como Maduro o Bolsonaro, que han consultado y decís, bueno, a ver, ¿cuánto hay de esto y cuánto no? Como que desde la antigüedad siempre se consultó a los brujos, a los tarotistas, desde la astrología. Hablando de ya imperios antiguos que ha pasado todo esto, no es algo actual. Solamente que ahora hay un redescubrimiento de toda esta energía ya, te diría hace un par de años, ¿no? Hace poquito que la gente está un poco más interesada en todo esto. Pero ya desde los tiempos antiguos, hasta te podría decir de la Primera, Segunda Guerra Mundial, los grandes líderes siempre han consultado y han trabajado con la magia. A ver, todo lo que es en la Segunda Guerra Mundial se trabajó mucho con magia negra. Y hay mucha simbología en lo que es el nazismo, por ejemplo. La cruz esvástica es un símbolo de dos runas cruzadas, por ejemplo. Y es magia, que se usaba pues un símbolo solar. Por decir algo que siempre se usó. Y no es algo novedoso, solamente que la gente se está dando cuenta más de todo eso. Bien, para empezar con estos temas, entonces, vos sos terapeuta holístico, pero para quien no tiene idea ni de qué es la astrología, ni de qué es el tarot, y se confunden los arcanos mayores con los signos del zodíaco, ¿qué son las terapias holísticas? Las terapias holísticas son terapias complementarias que van a ayudar a la persona a estar bien, encontrar su camino, desde temas de salud, desde temas de interrogantes que tengan frente a una situación puntual. Es bastante amplio lo que es la terapia holística y es bastante amplio también para qué es lo que sirve.
porque por ejemplo vas a tener la astrología como una de las terapias holísticas, en donde te va a ayudar como una herramienta de autoconocimiento. Pero también tenés lo que son las flores de Bach, que van a ayudarte para trabajar una situación emocional que estés atravesando y viviendo. Tenés lo que es el tarot, que también es una herramienta de autoconocimiento y va a ayudarte mucho también para ampliar y aclarar alguna situación en la que estés viviendo, al igual que las runas, que trabajan de la misma forma. Desde ese lado trabajan las terapias holísticas. Tenés también lo que son constelaciones familiares, que ayudan también, dan un guiño a lo que son vidas pasadas o situaciones familiares. Hay un montonazo de terapias holísticas. Yo trabajo con lo que es astrología, con tarot, con flores de Bach. Hay algo seguro que me estoy olvidando, con Reiki. Bueno, el Reiki también es una terapia alternativa. Eso. Yendo un poco al tarot, ¿cómo es que estas cartas que tienen dibujos, que tienen símbolos, yo acá tengo las cartas, y cómo es que de repente, no sé, una carta como esta, un dibujo como esto, puede decir algo sobre mí? ¿O puede decir algo sobre alguien? Sobre alguien en general, bueno. Lo que habla el tarot en particular habla desde un sentido. A ver, podemos hablar un poco de la historia del tarot. Podemos empezar por ahí a hablar de dónde. Totalmente. No, una de las tantas historias, porque no hay nada a ciencia cierta en donde se sepa la original historia del tarot, que es lo que pasó. La cuestión del tarot abarca, se dice, hay una teoría que viene desde las culturas atlánticas, desde los babilonios, pero bueno, lo que se sabe a ciencia cierta, de cierta forma, es que había unas láminas bastante grandes en las cuales se usaban para la adivinación. A partir de estas láminas, que tenían distintos dibujos, que son llamados arquetipos, también desde la psicología podemos hablar lo que es un arquetipo, es una cuestión junguiana, incluso se ve mucho. Esta cuestión de los arquetipos y estas láminas grandes existían como medio de adivinación en su momento. Y esto estoy diciendo antes de época luteriana, por decirlo así, nos podemos ir para ese lado. Soy muy malo para los años, pero es desde esa época, y lo que se dice es que estas láminas ya venían desde el Imperio Egipcio, que ya venían desde el Imperio Atlántico, o sea, desde hace bastante. Lo que empezó a pasar con estas láminas es que el cristianismo empezó a perseguir a quienes, felices Pascuas, a quienes usaban estas láminas, que eran una suerte de cartas, en los cuales esas láminas luego se empezaron a acoplar con otras cartas diferentes y se las escondía. Entonces, estas cartas que se llamaban arcanos mayores se dejaron de usar y se empezaron a usar lo que son los arcanos menores. Para mantener la energía de lo que es la magia del tarot, en los arcanos menores se guardó un solo arcano. Esos arcanos menores, a lo largo del tiempo, empezaron a llamarse cartas españolas, cartas francesas, que tienen las picas, los corazones, las cartas españolas, que son las de esas mismas, la de los espadas, oros, que igual es el que vos tenés, es el de Marsella, ¿no? Que tiene los Sí, yo tengo el de Marsella. como los representantes de esta energía. Y para guardar esta energía se guardó una carta, un arcano mayor, que es la carta del loco, o llamado comodín. Entonces tenemos lo que es el comodín como un representante de los arcanos mayores en lo que son las cartas que usamos hoy en día para jugar al truco, para jugar a la escoba, para lo que sea. Pero esas son las mismas cartas que se usaban en la antigüedad. Entonces, partiendo desde esa base, nosotros vamos a tener cartas que son cartas del tarot en nuestras casas, sin tener los arcanos mayores, que son los que representan una energía mayor. Y volviendo a la pregunta que vos me dijiste, que me hiciste respecto a esa carta que me mostraste, por ejemplo, los enamorados, lo que marcan esas cartas, que quizás la conozcan como los enamorados, la muerte, el mago, la estrella, bueno, son 22 cartas, ahí tenemos a la muerte, en la cual van a hablar de energía puntual de algún momento o de alguna situación.
Esas cartas se las pueden tomar como arquetipos, en donde este arquetipo va a representar energéticamente una situación que estemos pasando. No significa que nosotros somos una carta del tarot, pero nuestra energía puede estar muy ligada a una de estas cartas, más en una It's a situación. kind of magic, magic. It's a kind of magic. Y ahora yendo un poco a lo que es astrología. Hay como en este momento particular, ¿no? Situación coronavirus, hay una polémica tremenda con qué pasó con los astrólogos que me decían que el 2020 iba a ser un año de viajes y ahora estoy encerrada en mi casa y no puedo salir. ¿Qué pasó Bueno. ahí? A ver, creo que hay algunas alumnas conectadas, hay gente... No veo quiénes están, veo por mensajes que se han conectado. A ver, hay gente que te puede asegurar, hasta en este chat te podría decir, que yo ya vengo avisando que algo iba a pasar, algo grosso. Yo vengo estudiando esta cuestión planetaria, en realidad una conjunción muy fuerte que va a pasar en noviembre, la vengo estudiando hace aproximadamente 5 o 6 años. Pero obviamente un astrólogo no te va a poder decir hay un coronavirus o un virus en particular. Lo que en la interpretación desde la astrología se puede ver, por lo menos yo lo pude ver y algunos colegas también lo vieron, es que está la sociedad. De muchos cambios para la sociedad y donde estructuras desde... Ahí me dice una amiga... hay muchos cambios de la sociedad que se fueron como rompiendo y que se iban a romper. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Obviamente no podemos poner en contexto, bueno, sí, venía un virus en donde tal cosa. No, yo hablaba mucho de lo que era una conjunción de... O sea, ya la entrada en realidad de Júpiter en Capricornio era de muchos problemas, porque ahí sí podemos hablar un poco de la cuestión literaria, que es la mitología, en donde Júpiter representa al padre de los dioses, ¿no? Al dios de los dioses, el dios del rayo. Es Júpiter, que es Zeus, la mitología greco-romana, ¿no? Júpiter-Zeus es el mismo personaje. Que él tiene un enfrentamiento muy grande con su padre, que es Saturno, que es Cronos, uno de los titanes, el gran titán que devoraba a sus hijos. Recordemos alguna de los cuadros famosos que hay bastantes de autores que son Cronos devorando a sus hijos y están comiéndose o las piedras o literalmente comiendo un bebé. En donde este enfrentamiento entre el dios Cronos y su hijo Júpiter, Zeus, que en la mitología, en el cuento desde la mitología, Zeus termina matando a Cronos, a su padre, y liberando a sus hermanos del tormento eterno. Lo que traemos acá a colación desde la astrología es que este dios, Júpiter, junto a Saturno, en realidad es un planeta. Saturno habita una casa que tiene una regencia que es Capricornio. Y es lo que está pasando, que entró, si no me equivoco, en noviembre aproximadamente, entró Júpiter en Capricornio. Es como que el hijo entró a la casa de papá. Este hijo que mató a su padre, bueno, vuelve a la misma casa, a la casa de su infancia, por decirlo así. Y obviamente no se va a encontrar con un banquete, celebremos, va a estar todo bien. No, sabíamos que iba a haber un problema al entrar. Eso yo lo vengo avisando, eso del año pasado yo lo vengo avisando, de que iba a haber una tensión muy grande a nivel de la sociedad. Y después todo este rejunte de planetas que hay entre Júpiter, entre Plutón y Saturno en Capricornio, que ahora Saturno pasó a Acuario, que es el signo que le sigue. Estoy hablando un poquito chino, quizás para algunos sepan disculpar, pero toda esta tensión en el cielo lo que provocó es prácticamente lo que está pasando. Se veían cambios en la sociedad, cambios pero a gran escala en la sociedad. Y si hablamos de lo que pasó hace poco, que Saturno, que es un planeta que habla de estructuras y límites, entró al signo de Acuario, y Acuario habla de la libertad de cierta forma, de los cambios, y entre esas dos energías, entre Saturno y Acuario, habla literalmente una cuestión de, bueno, todos somos lo mismo, vamos a romper esta estructura de diferencias sociales, de cambios en la sociedad. De cambios en la sociedad es lo que está pasando, de cambios a mayor escala es lo que está pasando hoy en día, y es lo que estamos encontrándonos, de que justo antes de ayer me contaba un amigo de que una persona que quedó varada en, creo que fue Perú, no, en Costa Rica,
millonario, con toda la guita no, tuvo que hacer cuarentena en un depósito prácticamente, comiendo frutas y agua. Lo mismo que la gente que venía de viaje y de pocos recursos, todos somos lo mismo en ese sentido. Lo que nos dio esta pauta de este virus, lo que está pasando hoy en día, desde las astrologías, nos hace entrar en conciencia de que todos estamos en la misma, y donde el dinero se puede ir en cualquier momento. El dinero no te va a servir de nada frente a una situación actual. Y eso se venía viendo desde la astrología. Y hubo mucho enojo en realidad de los escépticos, de esto de la astrología no dijo nada. Y no podemos ver un virus que va a venir y va a destruir a la humanidad. Pero sí podemos verlo energéticamente, en donde sí, venía un gran cambio para la sociedad y para la humanidad, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces desde ese lado sí lo podíamos ver y lo podemos ver. Bien, te pregunto por el tema mitos, que vos lo comentaste un poco al principio antes de desarrollar el tema del coronavirus y todo lo que está pasando ahora. Digamos, ¿cómo ayuda la lectura de mitos o la formación en mitología para empezar a abordar el tema de la astrología? O sea, ¿cómo se conectaron esos dos grandes temas? Bien, para mí, de mi forma personal, saber mitología fue algo pero totalmente fuerte y diferente para poder aprender astrología. Que hoy en día, como profe de astrología, que hay algunas alumnas conectadas, saluden chicas, saludan a todos. Que yo mientras daba las clases enseñaba también mitología. Quizás no una cuestión de profundizar, porque la verdad que profundizar en las clases no era tan necesario. Yo les daba material de estudio para complementar todo eso. Pero en mi formación, todo lo que es la mitología sirve mucho para abordar todo lo que son los arquetipos, que es lo que hablamos antes, que es una cuestión de la psicología, en donde este arquetipo corresponde a un tipo de energía que nosotros vamos a representar y manifestar en algún momento de nuestras vidas. De nuestro día, de nuestras vidas. Soy fehaciente de que nosotros tenemos un mito incorporado en nuestra vida, que es lo que tenemos que trabajar, como un signo solar, tipo Escorpio, Piscis, pero a la vez también tenemos otros mitos que nos rodean y que aparecen durante el día, aparecen un ratito, aparecen un año, un mes, un día, que es una energía complementaria que hay que trabajarla e incorporarla y aprender de ella. En los mitos vamos a tener infinidad de relatos que a veces decís, esto me está pasando igual que a tal. Obviamente, en unos contextos diferentes. Hoy en día no existe un Dios que va a venir y te va a clavar un rayo. Pero va a venir un policía que te va a clavar una. Kind of magic. Kind of magic. It's a kind of magic. Actualmente estuve viajando por Islandia, estuve aprendiendo mucho lo que es la cultura nórdica, y toda esta cultura nórdica es muy rica en mitos, y para la astrología es como un complemento excelente. Ahí tenemos justo está saludando una amiga que es runamante, que se especializa mucho en mitos nórdicos, también sabe mucho, y hay muchas analogías en donde hay ciertos dioses de mitología nórdica, mitología celta y mitología greco-romana que son muy similares. No es que es lo mismo, porque no vamos a tener al dios del sol acá en la cultura celta, que es como Apolo. Tiene muchas similitudes, pero obviamente va a ser uno que va a tener rasgos celtas, el otro rasgos greco-romanos. Es la única diferencia que vamos a encontrar, y que las historias van a ser diferentes, pero energéticamente el arquetipo es el mismo. Es el mismo que habla de la integridad, habla de la cultura, es el que trajo todo lo que son las ciencias y los poemas, cosas muy, muy fuertes en la cultura acá céltica y greco-romana. Y también vamos a tener otro dios nórdico que también es el que trajo todo esto, que no recuerdo el nombre, porque todavía los estoy aprendiendo, tienen nombres complicadísimos. Pero vamos a tener la misma energía, como tenemos el del dios Odín, quizás más conocido, es la misma energía que la del dios Zeus y Júpiter, por decirlo de alguna forma. No hacía lo mismo, nada más que Odín tenía un trono de hielo, y obviamente ese trono de hielo no lo podemos llevar a Grecia.
Entonces se amolda obviamente ese mito dependiendo a dónde uno esté, porque prácticamente estos mitos desde la mitología abordaban una situación en donde representaban la naturaleza, donde representaban ciertos rasgos heroicos de la gente, y de ahí se toman esos mitos. Y a partir de esta cuestión mitológica, lo que es la interpretación astrológica, porque vamos a tener que algunos dioses representan a planetas, que algunos dioses representan a asteroides, desde ese lado vamos a entender mucho más la astrología, porque al saber de cómo se manifiesta esa energía, la aplicamos en ese aspecto de la astrología. En ese planeta, en esa conjunción, en eso que está pasando, lo vamos a ver mucho más fácil. Y ahí lo tenemos. Es muy interesante todo lo que contás, y además me da el pie como para meter ahora la literatura. Más allá de que te voy a preguntar a ver libros recomendados sobre estos temas para quien quiera profundizar, pero también estos temas se han metido en la literatura universal, y yo todavía estoy pasmada de que colegas escritores no hayan, digamos que se hayan resistido a conocer estos temas, porque la literatura aborda estas cuestiones. La literatura fantástica, la literatura, las novelas, todos cuentan de alguna manera una narración, cuentan mitos, cuentan y proponen formas de resolver situaciones, ¿no? Que es lo que se busca hacer un poco con las cartas, con todo esto. Pero, a ver, tenemos, se me ocurre así, había preguntado en unas historias antes, bueno, que propusieran preguntas, y una de las preguntas fue, bueno, la saga de los confines, por la escritora argentina Liliana Bodoc, que retoma, bueno, los mitos y leyendas americanos, pero que involucra la cuestión mágica, y lo hace con una propuesta literaria, estética. Ahí está Alan, que es el que mandó la pregunta. Un besito, Alan. Acá, Peco, tengo los libros de Liliana en casa. Todavía no los he leído por cuestiones de tiempo. Es más, ha sacado después un libro que se llama Relatos de Búhos. No me acuerdo bien el nombre. Quizás si Alan, que está ahí saludando, sabe de la literatura de Liliana. Hay un libro que se llama Algo de Búhos, no me acuerdo, que también es como un cierre a los relatos de los confines. Liliana, al igual que otros de los colegas que sí he leído, que es Leo Batik. Leo Batik también es un autor argentino, en donde también aborda mucho lo que es la magia en su literatura fantástica. Liliana se la ha comparado a veces como el Señor de los Anillos de Argentina, se lo dice. En esa cuestión de toda la mitología que aborda y todo el relato que está poniendo en sus cuentos. Y no es por menor de todo lo que habla, porque creó un mundo, pero fantástico, que también tuvo colaboraciones con Ciruelo, que es un artista que hace muchos dragones hermosos, frente a estas situaciones literarias fantásticas que nos abordan hasta acá en Argentina. Bueno, yo en Irlanda, pero digo, allá en Argentina, donde están abordando eso constantemente. Yo desde mi experiencia, como te he dicho, he leído Leo Batik, que aborda todo esto desde las cartas, desde la astrología, desde el tarot, de una cuestión también de magia mitológica incluso, porque en sus relatos pone personajes como minotauros, sirenas, en donde esos mitos nos refuerzan cosas de hoy en día y que las podemos llevar a lo que está pasando de una cuestión arquetipical en nuestras vidas. Porque si bien, bueno, las sirenas no existen, entre comillas, porque existen, vamos a tener mucha gente que representa esta energía de sirenas en la vida. Como también vamos a tener gente que representa energías de Minotauro, energías de Mercurio, de Júpiter, de Zeus, de Odín. O sea, estos arquetipos están vivos. Y me parece fantástico que los autores contemporáneos, bueno, Liliana ya falleció hace un par de años, pero es contemporánea toda su literatura, en donde trae esos mitos, un poco del pasado, un poco también desde los mitos argentinos, al hoy en día, porque tampoco no hay muchos autores en Sudamérica donde representen los mitos en un libro o en algún relato, salvo Liliana, salvo también Leo Batik. No conozco de otros autores, para ser sincero. Sí, de una manera contemporánea, ¿no? Con una narrativa orientada al público de ahora, en una novela. Hay un relato, una parte de uno de los libros de Leo Batik, en donde la protagonista está siendo perseguida por unas criaturas
todo por calle Corrientes. Claro. Entonces te lleva a un lugar físico. Yo conozco eso. Si yo te digo, bueno, está en el templo de Apolos, en el templo de Delfos, que era el templo de Apolo, donde estaban las pitonisas, y si no fuiste a Apolo, al templo de ellos, no te lo puedes imaginar. Bueno, sí, Google, genial, pero lo que llevan estos autores más contemporáneos está bueno porque te llevan a un lugar actual que podés decir, yo estuve ahí. O que ha leído, por ejemplo, Cortázar, que Cortázar vivió un tiempo largo en Francia. Gente que ha ido a Francia y dije, mira, acá estaban los axolotos nadando. Entonces te lleva también hoy en día la literatura del pasado a lugares contemporáneos, que eso es lo más rico. Y sin quitar toda la cuestión de la magia, que hay muchos autores que están poniendo la cuestión mágica de tarot, de astrologías, de una estrella, está pasando un fenómeno planetario en cuentos literarios de hoy en día. Y eso es súper rico que pasa. It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. En mi caso lo noto en lo que es literatura orientada a jóvenes. Como puede ser, pienso, hace muy poquito yo leí las crónicas del asesino de Reyes, que me lo prestó mi novio, me quedé yo con los libros por ahora, hasta que lo pueda ver. ¿No? El nombre del viento, Harry Potter, épico, ¿no? Que trae todos estos temas y que, digamos que tener un ojo sobre la literatura que leen los jóvenes, ¿no? Que están formándose. Y yo no soy tan joven y la leo igual, pero poner un ojo en eso y ver un poco de qué se trata con un poquito de más profundidad primero para darnos cuenta de que, digamos, las cosas que están trayendo estos escritores no son, hay gran parte de su imaginación, pero hay un montón de cuestiones que están recuperando, de mitos, de conocimientos antiguos, y que está bueno abordar para ver de qué se trata, qué me está queriendo decir con esto. Mira, a mí me parece, te hago un guiño con esta situación, de que hay muchos autores contemporáneos que están haciendo este tipo de literatura para niños, porque está como ese miedo que no se lo pueden vender a los grandes al meter un tema de magia, porque uno toma como la magia como algo infantil. Cuando, como te pasa a vos, como me pasa a mí, que leemos literatura infantil, juvenil, que en realidad lees libros y decís, esto no es para chicos. Claro, ¿y qué es la literatura? ¿Cuáles son los márgenes? Estas etiquetas que ponen las editoriales, ¿no? Infantil, juvenil y... Exacto, porque en realidad, también me parece que el autor se encasilla en ese tipo de relatos porque es donde va a llegar más fácil también. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque, sabemos hoy en día que es lo que hemos hablado, que te ha pasado con tus compañeros, vuelvo a contar ese tema, en donde se rehúsan al tema de la magia, del tarot, de la astrología, por miedo quizás. Entonces no es un público hoy en día que sea dirigido a ese tema. Lo seguimos viendo en televisión como algo ridículo incluso. No se lo toma en serio. Pero los que estamos en el palo, los que sabemos del tema, lo tomamos muy seriamente porque es algo del día a día. Es algo que vivimos con la magia, con la espiritualidad, con la astrología, sabemos lo que está pasando. Estamos la luna en Sagitario, entonces la energía está apuntada para tal lado. Sabemos sobre eso, los que vivimos con eso. Y después, está la gente que le interesa mucho lo que es la magia, la astrología, todas estas facetas espirituales también. Estas capas del mismo libro. Pero me estoy yendo de tema, me parece. Libros para quien quiera profundizar sobre estos temas y decir, ¿por dónde arranco? Porque hay ríos de tinta escritos sobre astrología y todo. Hay un montón de autores. Hoy en día, decía un amigo, levantás una baldosa y sale un libro de astrología. Sí. Primero, recomendaciones, busquen autores viejos, no algo totalmente nuevo, porque hoy en día está saliendo muchos libros de astrología quizás para lo comercial, tipo, aprovecho el auge y tiro mi libro. Y salen quizás gente que sabe de libros, de astrología, pero no la quiero encasillar tampoco en, justo agarró la ola de astrología.
Hay libros, por ejemplo, de astrología. Hay una editorial que es Editorial Urano, que ha lanzado una colección muy grande de astrología ya hace muchos años, en los cuales dejó de editar la mayoría de los libros que se pueden encontrar por Mercado Libre, pero hay uno de ellos que es el Manual de Introducción a la Astrología, se llama Manual de Introducción a la Astrología. ¿Qué estoy pecando? Me estoy olvidando el autor. Si podés googleármelo ahí o alguna de mis alumnas, se me borró el autor, pero es un libro, la verdad, una colección toda que son libros blancos con un símbolo de astrología. Espera, creo que te puedo solucionar un poco. Ah, no, para esto es de Kier. A ver, puede ser. ¿Es esto? No, bueno, ahí está otra serie de libros que están muy buenos, que son 3 tomos, que se llama Introducción a la Astrología, si no me equivoco. Sí, curso de astrología es. De astrología son 3 tomos. Yo recomiendo para los que recién empiezan, obviamente, el tomo 1. Son 3 autoras. ¿Vos tenés ahí el tomo 1? Sí, es María Emilia Alcoba, Claudia Asircri y Cristina Molina. Bueno, de esa yo conozco a Claudia. Claudia es divina, aparte. Me la he cruzado personalmente de suerte en un shopping y he hablado con ella un par de palabras, pero ella tiene una escuela de astrología en Buenos Aires, la verdad que es muy buena, y es donde digo, bueno, dice cosas bastante ciertas, concretas, en su Facebook, en su Instagram, ya la vengo siguiendo hace muchos años, y este libro que vos tenés, que estás mostrando, es una reedición. Ahí me está, perdón, hago un pequeño paréntesis. Sí, Lisa Morpurgo. Mi hermana geminiana ahí comentando a Lisa. Pero hay otro, que es Manual de Introducción, que tiene, bueno, puede llegar a ser ese, quizás yo me estoy olvidando. Creo que era un autor hombre, nombre de hombre, masculino. Bueno, que te decía, frente a estos libros que vos mostraste recién, son una reedición de unos libros viejos. Y la verdad que, para empezar, son muy buenos. Y hay otro autor hoy en día que también para estudiar, que es el que yo recomiendo en las clases, es un manual que se llama Astrología. Una H ahí metida en el medio. Ahí me dice otra de mis alumnas, Caruti. Caruti es un astrólogo muy, muy bueno que ha sacado un par de libros referentes a lo que son los ascendentes en la astrología y las lunas, que se llaman las lunas de Caruti, se lo conoce encima el libro, como si fuesen de él las lunas, es muy gracioso, que es un astrólogo que da clases en lo que es Casa 11 allá en Buenos Aires, y la verdad que es muy, muy buen astrólogo. ¿Cómo explica? Creo que es antroposófico, creo que es él, no quiero equivocarme, pero tiene una formación bastante interesante, al igual que, bueno, a ver, autores, está este libro que les recomiendo de astrología, que es un manual súper completo para empezar, y eso de literatura desde la astrología, van a tener, pero un montonazo de bibliografía. It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Una recomendación, en este caso mía personal, no sé si tanto por el contenido, sino por la narración. Para quienes gustamos leer literatura y que nos cuenten con palabras bonitas las cosas, yo amo a Linda Goodman, la amo. Es todo. Bueno, Linda Goodman Me divierte tanto. Muy gracioso. Apareció en la New Age hace los años 60, 70. Apareció hace un par de años Linda Goodman con los signos primero los signos del zodíaco, y después sacó otro libro que es del amor también. Los signos del zodíaco. Acá claro que sí, es una Biblia. Yo se la regalé a una amiga. Enorme. Y el otro, si querés mostrarlo, que es... El carácter. Sí, ese es muy buen libro de Linda Goodman. Linda Goodman lo que tiene es que fue muy famosa en su época porque fue una de las primeras autores de astrología. Entonces desde ahí se empezó a la gente a conocer un poco con la astrología y cómo es. El libro tiene diferentes, un índice en donde dice, bueno, cómo es la mujer, cómo es la niña, cómo es la madre, cómo... el jefe. El jefe, el empleado encasilla un poco en realidad, que yo no estoy tan de acuerdo en encasillar a alguien por sus signos.
porque es mucho más complejo en realidad ese tema. Pero como para empezar y desde lo gracioso, es muy gracioso ese libro. Yo pienso que ella se divierte mucho escribiendo estos estereotipos, ¿no? De, bueno, el jefe Escorpio, el empleado Escorpio. Me gusta también cómo combina con la literatura, porque de repente te trae Alicia en el País de las Maravillas, de repente te trae Peter Pan, ¿no? Y vuelve a conectar. Es que hay muchas introducciones, tipo pone frases de distintos libros de literatura fantástica. Usa muchos de Alicia en el País de las Maravillas, de Peter Pan, de mucho de que es de Estados Unidos también, de donde es ella. Pero lo hace de una forma tan lúdica que da ganas de leerlo. Como para empezar también, ¿no? Para empezar a ver y a relacionarse con esta energía, desde lo gracioso, que también ha sacado unos libros, todo lo que es horóscopo negro también. Hay una serie está el manual de horóscopo negro, que es humor negro, la astrología es impecable, y desde esa forma te hace gustar la astrología también. Yo cuando era chico, mis primeras incursiones con la astrología, con la literatura de astrología, fueron a partir un poco de estos libros, primero de libritos chiquititos que leí, que encontraban en las librerías, de cómo es tu signo, y de repente empezaba a encontrar algunos que eran como un poco más graciosos. Y ahí es donde empezó a llamarme un poco la astrología. Después, bueno, hay uno de el manual de astrología moderna de Dumont. Ese es el manual, es la base de astrología también, y empecé a leer un poco desde ahí, empezaron mis orígenes. Después, bueno, tuve una maestra que me enseñó mucho de astrología cuando estudiaba tarot, pero después lo que es el conocimiento de la astrología fui muy autodidacta. Hoy en día te puedo reconocer de que no tuve un maestro puntual de astrología en donde he tomado clases, sino que en realidad mis maestros fueron mis amigos. Fueron, mira esta situación de tal signo, es muy vos, y tu ascendente y tu luna. Cuando empecé a entender un poco más de astrología y asociar que no somos solamente un sol, tipo el sol es nuestra identidad, o sea, decir, bueno, yo soy Piscis porque mi sol está en Piscis, vos sos de Escorpio porque tu sol está en Escorpio, y saber que hay lunas, que hay ascendentes, que hay mercurios que forman nuestra personalidad. Y ahí empezó a decir, bueno, vos tenés Mercurio en tal signo seguramente, o tenés Venus en tal otro, a eso me cierra más. Hay muchas charlas que he tenido hago un paréntesis, hay una de mis alumnas me pone Stephen Arroyo. Ese es el libro que les recomendaba, de Stephen Arroyo, que es uno de los manuales de astrología como para empezar, de introducción. Y Dumont es el que yo les comentaba recién de manual de astrología moderna. Cierro el paréntesis. Y mi Piscis se olvidó de lo que te estaba hablando. Que tu Piscis ahora me cuenta un poco de libros de tarot también, no dejemos el tarot de lado. Libros de tarot, bueno, a ver. Mi formación en tarot, en realidad, para hablar un poquito de todo esto, yo hago una forma de leer las cartas que es a partir de la astrología. Entonces, nunca he encontrado mi forma de leer las cartas en libros. Es como, wow, como que lo aprendí de adolescente y luego que me he encontrado con otros tarotistas, hemos leído diferentes las cartas, ¿no? Pero la interpretación es lo que uno le da también a las cartas. Pero hoy en día hay un libro muy puntual de astrología, de tarot, que es Jung y el tarot, que habla de todos los arquetipos de Nicola. Exacto, ese. ¿Cómo es el autor? ¿Cómo es el autor? No lo llevo a leer. Sally Nichols. Sally Nichols. Es muy bueno porque habla de una cuestión desde la psicología. Y la verdad que es muy rico leer las cartas desde ese lado. Tener una base en la psicología para mí es muy importante en lo que es la interpretación de astrología, de tarot, porque uno está tratando con gente, necesita hacer ese abordaje un poco desde lo psicológico. Y otro de los libros que he comprado hace poco, que es muy divertido también, que es WTF, What the Fuck is the Tarot. Muy bueno. Es un gran título ese. La verdad que sí, es WTF, así en español está, WTF, que es el tarot. O sea, what the fuck is the tarot. Y el autor habla desde su viaje con el tarot, de cómo fue llegándole su primer mazo, de cómo fue su acercamiento hacia el tarot. Es como una historia al principio y después ella hace una interpretación de carta por carta.
Hay un libro que a mí me copó bastante leer, que es el de Jodorowsky, La Vía del Tarot. La Vía del No Tarot. sé si tanto para leerlo, digamos, con la propuesta de Jodorowsky, sino también volviendo a esta cosa de crearle una historia a este tema del tarot, a cada arcano, a los arcanos menores, y empezar o sea, es muy amena la lectura para introducirse. Que con su psicomagia tiene una forma muy linda de contar las cosas, pero a mí, a forma particular con Jodorowsky, es como que le tengo una cuestión medio reacia, porque lo que él dice es... Claro, sí, eso sí. Es muy categórico. Puede ser un ariano, no sé de qué signo fue, pero tiene una cuestión en donde lo que yo digo es así. Entonces yo, todos los que me preguntan sobre tarot, les digo las vías del tarot también, en el cual tenelo entre pinzas a Jodorowsky. Porque léelo como un cuento más, como un libro más, pero no te quedes con su verdad, porque él te va a tratar de convencer de que lo que él dice es así. Eso Jodorowsky. Y después hay otro que han sacado que está muy bueno, que es Tarot y Astrología, de Alejandro Lodi. Alejandro Lodi es un astrólogo también que tiene una serie de libros muy buenos como autor, lo recomiendo, y sacó uno que es la conjunción de tarot y de astrología, que te combina un poquito las dos cosas. Te va contando de cómo es cada carta del zodíaco, o sea, trabaja con los arcanos mayores, o sea, hace un énfasis más grande en los arcanos mayores, que son estas primeras 22 cartas que tienen figuras, y las va relacionando con la astrología, con la interpretación astrológica de estas cartas. Y la verdad que es un trabajo súper rico, empieza a trabajar mucho. Alejandro Lodi también tiene otro libro que se llama, ahí mi equipo de investigación, que se llama algo de conciencia, no me acuerdo bien el nombre, que es otro libro de Lodi, ya aparecerá. Magic. It's a kind of magic. Para responder a esta pregunta, si influye lo personal de la interpretación del tarot. Lo personal del cliente, vamos a tomar la cuestión, en donde la historia obviamente va a influenciar, porque el pasado de la persona que se ve en las cartas va a influenciar el presente y el futuro, porque luego decís, bueno, voy a ganar la lotería, por ejemplo, ¿no? Y le voy a preguntar a las cartas si voy a ganar la lotería, el bingo, el King 6, pero si vos nunca le jugaste al King 6, nunca vas a ganar. Es una cuestión también lógica que a veces lo tomo con esta situación concreta, pero hay cosas pero si nunca te animaste a hacerlo, nunca lo hiciste, ¿por qué lo vas a hacer en el futuro? ¿Qué necesitas? ¿Que yo te lo diga que lo vas a hacer para que lo hagas? Hay una cuestión ahí de que a la gente a veces se engaña desde ese lado. Pero en la cuestión del que interpreta el tarot, no, influye lo personal en la interpretación del tarot, ahí me aclara del que interpreta el tarot. Y en realidad influye en lo que ve, en la historia que relata, influye en lo que ve en las cartas. Eso es lo que va a influenciar, de cómo cuenta esa historia. Pero no hay una influencia en si vos haces esto te va a pasar. El tarotista solamente es un canal en donde lee. Es como el que te lee un cuento, te lee un libro. Lo abre y bueno, te está contando tal párrafo. Nada más lo que hace es ponerle una entonación, elige qué párrafo. Pero después en escucharlo está en uno. El cliente realmente, o sea, confía en el tarotista para que lo guíe, porque el tarotista tendría que ser un guía en la situación en particular. No existe, o por lo menos se podría categorizar de chanta, el que te dice, ay, te va a pasar tal cosa, vas a tener 50 hijos y tené cuidado porque vas a tener un accidente. No, esos son chantas. Claro, va a ayudar. Suena un poco a que el lector también es el que consulta, es el lector del tarot también. O sea, hay una función del lector y el que supuestamente lee el tarot está como ayudando un poco a que el lector consultante pueda interpretar las cartas en beneficio personal. Claro, a ver, es una cuestión que el tarotista también tiene que ayudarnos un poco desde la situación terapéutica, psicológica. Por eso recomiendo estos libros, los que quieren empezar en el mundo del tarot, que está el de Jung y el tarot. Jung tiene toda una filosofía, toda una cuestión de la psicología junguiana, en donde trabajaba con estos arquetipos. Y había una situación en donde, o sea, hay una situación en el tarotista
se está encontrando con una persona y es necesario tener una noción desde la psicología para hacer un abordaje terapéutico al otro. Si yo veo en el tarot, vos venís, me decís, perdí un hijo, y yo no sé cómo afrontar esa situación desde una cuestión terapéutica, yo no me puedo hacer el vivo y decir, ay, vení, vamos a hablarlo, y a ver qué salen las cartas, ay, no, vas a tener otro, o tu hijo está bien en el cielo. No, no sirve. Un tarotista te puede llegar a decir, mirá, frente a esta situación, la verdad que yo no la puedo abordar, yo no soy quien, no tengo la experiencia, disculpa, prefiero que lo consultes primero con otra persona, que igual un buen tarotista siempre, a ver, que hablamos al principio del chat como una cuestión de terapia holística, es un complemento. Yo recomiendo siempre en tiradas de tarot y en tiradas de astrología, si hay una situación puntual a trabajar, ¿estás haciendo terapia frente a esto? ¿Estás consultando un psicólogo? Porque yo no puedo ser el psicólogo de la gente. Y hay mucha gente que recurre de forma errónea al tarotista para solucionar su vida de forma mágica, cuando en realidad nuestra función es orientar a esa persona y ser un complemento si es necesario de una cuestión psicológica. Entonces, la interpretación de uno en realidad va a estar formada en la experiencia que tenga uno cómo afrontar ese tema. It's a kind of magic, a kind